Hola a todos, en este video se expone lo que es la diferencial de una función. Para ello se hace necesario el trazo de lo que viene siendo un plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos ejes perpendiculares y al eje horizontal se le conoce como eje de las X o eje de las abscisas, mientras el eje vertical se denota como eje Y y también se conoce como eje de las ordenadas. Si trazamos nosotros una curva que representa una función y en esa curva dibujamos un punto llamado en este caso P, tenemos que su abscisa toma el valor de X y su ordenada el valor f de X. Así, la coordenada del punto está integrada por el par ordenado X, f de X. Dibujando un punto a la derecha en la curva, al que nombramos ahora punto Q, se observará que su abscisa ha sufrido lo que se conoce como un incremento en su valor, por lo que Q tiene como abscisa X más incremento de X y como ordenada f de X más incremento de X. La coordenada queda definida por el par ordenado X más incremento de X, f de X más incremento de X. Si trazamos una recta secante que cruce a la curva en los puntos P y Q y una línea auxiliar paralela al eje de las X marcando el punto S, en el cual tenemos nosotros lo que se conoce en ese vértice como un ángulo recto, estaríamos formando un triángulo rectángulo con los siguientes elementos: una hipotenusa PQ, un cateto PS y un cateto SQ. Al cateto SQ le vamos a asignar el valor de delta y al cateto PS le vamos a asignar el valor delta X. En el vértice P se ha formado un ángulo denotado como ángulo θ. La tangente de ese ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso sería delta Y sobre delta X. Observando la figura nos damos cuenta que delta Y es la diferencia de la función aumentada y la función original. Recordemos nosotros que cuando calculamos el límite del incremento de Y sobre el incremento de X, cuando el incremento de X tiende a 0, hemos encontrado lo que se conoce como la derivada de la función. Esta derivada de una función puede denotarse o expresarse en las siguientes formas: de Y en dx, f' de x, y'. El concepto geométrico de la derivada de una función es que ésta representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto específico. Si trazamos nosotros una recta tangente a la curva en el punto P y dibujamos, en este caso, un punto R, tendríamos la formación de un nuevo triángulo rectángulo cuyos elementos serían la hipotenusa PR, el cateto PS y el cateto SR, al cual estamos asignando el valor de diferencial de Y, mientras que al cateto PS le asignamos el valor diferencial de X. Nosotros, comparando estos triángulos y observando sus dimensiones, podemos darnos cuenta que el incremento de X es igual a la diferencial de X. Sin embargo, el incremento de Y es diferente a la diferencial de Y. Esto significa que la derivada de una función no es igual a la diferencial de la misma función. Sin embargo, si nosotros encontramos la derivada de una función, su diferencial puede calcularse haciendo uso de la siguiente expresión: la diferencial de Y es igual a f' de X por diferencial de X. Es decir, si nosotros encontramos
la derivada de una función, debemos de multiplicarla por la diferencial de x para poder determinar la diferencial de dicha función. Con este concepto, nosotros podemos resolver situaciones como la descrita a continuación. Si una bola de hielo de forma esférica con radio inicial de 10 pulgadas reduce su radio al valor de 9.8 pulgadas, podemos, mediante diferenciales, determinar la pérdida de volumen de la esfera, es decir, calcular su volumen final. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima ocasión.